Ya podemos comenzar con nuestro tour por el centro histórico de la ciudad de Morelia, la ciudad de la Cantera Rosa, la antigua Valladolid. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Mi compañero al volante, el señor Marcelo. Un servidor, mi nombre es Sebastián Covarrubias Gallego. Morelia, Michoacán. Y esperemos que disfruten esta recorrida de nuestra compañía, conociendo las postales y edificios más importantes del centro histórico de la capital michoacana. Vamos a comenzar nuestro recorrido, estimados pasajeros, presentando a su derecha al edificio más importante del centro histórico, nuestra majestuosa e imponente catedral. Nuestra catedral comenzó a construirse una tardecita de viernes 6 de agosto del año de 1660. La primera piedra la colocó Fray Marcos Ramírez del Prado. Fue diseñada por un arquitecto de origen italiano. Su nombre era Vicencio Barroso de la Escayola, quien no la vio concluida, pues Vicencio muere en el año de 1695 y la catedral es concluida hasta el año de 1744. 84 largos años tardó en concluirse este coloso de cantera de un estilo barroco tablerado en su totalidad. Si han tenido la oportunidad de visitar algunas otras partes de la República, habrán visto que sus catedrales están dedicadas a alguna virgen o a algún santo. Nuestra catedral es de un carácter cristológico, dedicada en su totalidad a la transfiguración de Jesucristo. Sus dos torres de 66.8 metros de altura son las más altas de toda la ciudad de Morelia, las séptimas más altas a nivel nacional, y en lo alto de cada torre podemos ver una cruz. Una es de cantera y la otra es de hierro forjado. La de cantera simboliza lo humano de Jesús y la de hierro lo divino de Jesucristo. De igual forma, nuestra catedral es la única en todo el país que no cuenta con un zócalo o con una plaza principal como tal, sino que está rodeada de dos plazas. Hacia el poniente, la plaza de armas, la plaza de los mártires, y al oriente, a su derecha, la plaza Melchor Ocampo. Pero bien, nos vamos a adentrar por esta calle, por la considerada Morelos Sur, y vamos a ver este edificio de un tono amarillesco. Este edificio originalmente fue la casa del obispado, la casa del obispo Juan Ortega y Montañez. Cuando se construyó este edificio y fue concluido, los vallisoletanos le comenzaban a reclamar a este obispo que dónde habían quedado sus votos de humildad y pobreza, porque este parecía bastante lujoso. Tenía muchos lujos en su interior, así que el obispo ante la reclamación les dijo que no había ningún problema. Así que cuando los juaninos llegan a Valladolid, él sale de este edificio sin sacar nada de él, haciendo prueba del desprendimiento material. Se lo concede a los juaninos, quienes establecen aquí su hospital. El primer hospital que hubo aquí en Valladolid fue el del Hospital de los Juaninos. Se establecen aquí los juaninos hasta que son expulsados luego de promulgarse las leyes de reforma, en que todas las órdenes religiosas fueron expulsadas. Lo que era el Hospital de los Juaninos hoy en día es un hotel, el hotel homónimo, Hotel de los Juaninos, ya que este edificio, luego de ser expropiado por el gobierno, fue vendido a particulares. Y por ello a esta plaza se le conocía en un principio como la Plaza de San Juan de Dios, porque se ubicaba frente al Hospital de los Juaninos. Y así como ven, este tipo tianguis, este tipo mercadito, era muy común verlo a lo largo de la época colonial. El mercado de San Juan de Dios, el principal mercado al cual asistían los vallisoletanos a comprar sus productos de primera necesidad. Pero bien, ahora nos centramos en esta calle que durante el siglo XIX se le conoció como la calle de Iturbide, porque en esta calle se encuentra la casa donde nació Agustín Damián Cosme de Iturbide y Aramburu, mejor conocido como Agustín Iturbide. Él nace aquí en Valladolid de Morelia, el día 27 de septiembre del año de 1783. Nace en la casa que tienen aquí a su izquierda. Todo esto fue la casa de la familia Iturbide, casa que pueden ver hoy en día está fragmentada de negocios particulares, que no es algún edificio dedicado a la vida de este personaje, a la vida de Iturbide. Todo esto es porque a Iturbide se le tiene como un traidor en la historia de nuestro país. Iturbide nació en esta casa el día 27 de septiembre del año de 1783, y él fue quien consumó el movimiento de independencia de nuestro país, luego de entrar con el ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México.
Luego del triunfo del ejército de las tres garantías, él firma el acta de independencia del Imperio Mexicano, del que meses después sería emperador de los mexicanos, un imperio que duraría poco, ya que este imperio caería en el año de 1823, e Iturbide se ve obligado a exiliarse en Europa. Cuando él regresa a tierras mexicanas en el año de 1824, Iturbide es condenado a muerte y sin previo juicio es fusilado, y desde ese momento quedó como un traidor, como un personaje bastante polémico en la historia de nuestro país, y por ello la ciudad que lo vio nacer lo tiene en el total olvido. Pero dejemos atrás al desafortunado Iturbide, y a su derecha vemos este conjunto religioso. Vemos el conjunto de los franciscanos, vemos el templo de San Francisco de Asís, a un costado del que era el monasterio franciscano, y vemos la plaza Valladolid, lo que era el cementerio franciscano. Los franciscanos fueron la primera orden religiosa en asentarse en el valle de Guayangareo. Llegaron en el año de 1541. En el año de 1531, cuando Fray Antonio de Lisboa y Fray Juan de San Miguel se paseaban por este valle, encuentran un pequeño grupo, un grupo de nativos, un grupo de los conocidos como matlatzincas o pirindas, a los cuales para evangelizarlos e instruirlos en la religión católica, se construye la pequeña capilla dedicada a San Francisco, se construye el colegio de San Miguel. Y aquí a su derecha tenemos el Templo de la Cruz. Este pequeño templo, el Templo de la Cruz, fue construido para hacer una catedral provisional. Recordemos que la catedral principal demoró mucho en ser concluida, 84 largos años. De esta manera, para que el obispo tuviera un lugar donde impartir su cátedra, se construye este pequeño templo, el Templo de la Cruz, entre los años de 1680 y 1690. Se construye por órdenes del padre Nicolás de la Serna, quien dispone de todos sus recursos para la construcción de este pequeño templo, que nos platican llegó a ser uno de los más hermosos de todo Valladolid en su tiempo. No digo que hoy en día no lo siga siendo, pero desde que la catedral principal fue concluida, el Templo de la Cruz quedó totalmente relegado, perdió importancia, perdió protagonismo. Así que, estimados pasajeros, yo los quiero invitar a que, si tienen la oportunidad, anímense, visiten el Templo de la Cruz, visiten la segunda catedral que tuvo Valladolid y Morelia. Y ya que andan caminando por las calles del centro histórico, visiten todos los templos, todos los antiguos conventos, todos los antiguos monasterios que hay en esta ciudad. Ciudad que fue fundada un miércoles 18 de mayo del año de 1541. Hace 480 años que se funda nuestra ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Se funda como una ciudad para familias adineradas de origen español, de origen peninsular. Por ello vemos muchos palacios, muchas casonas de cantera de todas estas familias, y también muchas construcciones religiosas, ya que estas familias eran muy arraigadas a sus creencias religiosas, al catolicismo. Pero Valladolid también tuvo sus barrios de clase baja, como al que estamos llegando. Este era el barrio de San José, y aquí a su derecha tenemos lo que era su capilla, la capilla del barrio de San José, hoy Templo de San José. El Templo de San José, estimados pasajeros, cuenta con las torres más altas de Morelia, únicamente después de las de Catedral, 43 metros de altura. Y por acá vemos, observen cómo la fuente está hundida, está desnivelada, va hacia abajo. No es que el terreno estuviera así, esto se hizo a propósito, para que el agua pudiera llegar desde el acueducto hasta esta zona. Y es que estamos en la parte más alta del centro histórico, 1951 metros sobre el nivel del mar. Así que para que el agua llegara desde el acueducto se tuvo que hundir la fuente que fue colocada en el año de 1849 sobre lo que era el cementerio de San José. Y el Templo de San José, estimados pasajeros, es el único edificio relevante o importante del centro histórico que tiene su origen en un relato, que tiene su origen en una leyenda. Esta leyenda nos dice que hace mucho tiempo el obispo de Calatayud solía pasearse por los barrios vallisoletanos para conocer a las familias que vivían en cada una de las casas. Y una tarde, mientras se paseaba por el barrio de San José, que era un barrio de población afrodescendiente aquí en Valladolid, le cayó una fuerte lluvia de sorpresa, lo que lo obliga a buscar refugio. El obispo toca en una pequeña casa de madera que se ubicaba donde está el templo, y una amable señora le invita a pasar. Al entrar se da cuenta de que esta señora vive con su familia, pero que vive en una pobreza muy pero muy extrema, que ni siquiera cuenta con sillas para sentarse, y el único objeto de valor que tienen es un viejo baúl de madera polvoriento y arrumbado. Invitan al obispo a sentarse en dicho baúl, y al sentarse el obispo tiene un fuerte presentimiento.
Así que le pregunta a la familia que cae adentro, y la familia le responde que no sabe, que hace mucho tiempo llegó un viajero dejándolo encargado, y que prometió regresar por él, pero que jamás lo hizo, y que por respeto a dicho viajero, jamás habían abierto aquel baúl. En ese momento el obispo, con mucha autoridad, muy curioso, y dejándose llevar por aquel presentimiento, abre aquel baúl, y dentro de él encuentra la estatuilla del Señor de San José, con un niño Jesús mulato entre sus brazos. Ahí lo entiende como una señal divina del cielo. Le compran a la familia su casa, su terreno, y se construye el templo que acabamos de dejar atrás, el templo de San José. Vemos a su izquierda el monumento al primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Por órdenes del virrey se funda esta ciudad en el valle de Guayangareo. Y a su derecha vemos todo este edificio de cantera. Todo esto fue el monasterio de los Carmelitas Descalzos, edificio en el cual se instalaron en el año de 1596. Y a un costado tenemos este patio, el patio más importante de la que hoy en día es la Casa de la Cultura, el llamado Patio del Quijote, donde vemos las esculturas de Don Quijote y Sancho Panza. Y por allá vemos un barandal negro. Ese barandal negro nos lleva hacia unas criptas donde hasta el día de hoy siguen descansando los restos de los carmelitas descalzos y los restos de una que otra acaudalada, adinerada familia vallisoletana, ya que las acaudaladas, adineradas familias vallisoletanas tenían la creencia que si pagaban grandes cantidades de dinero por ser enterrados ahí, eran enterrados más cerca de Dios, a diferencia de ser enterrados en el cementerio tradicional, que es lo que tienen aquí a su derecha, hoy en día la Plaza de la República, la Plaza Pudenciana Bocanegra. Y al fondo llegamos al Templo de la Virgen del Monte Carmelo. Observen que el Templo del Carmen tiene 3 cúpulas, las cuales van en escalerita. Es el único templo aquí en Morelia que cuenta con esta característica de tener 3 cúpulas. Y hay quienes dicen que simboliza arte del siglo XVI, arte del siglo XVII y arte del siglo XVIII. Otros que simboliza Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, estimados pasajeros, vamos a ver a su izquierda cómo esta calle nos lleva de manera perfecta. Finaliza, remata con nuestra majestuosa e imponente catedral. No es casualidad, a su derecha esta calle hace lo mismo, pero con el templo de San José. Calles que nos llevan de manera perfecta hacia construcciones religiosas. Todo esto para darnos a entender que aquí en Valladolid y Morelia, todos los caminos, todas las calles nos van a llevar hacia Dios, resaltando el gran arraigo católico que tuvo la ciudad en sus inicios. Y ahora, estimados pasajeros, vamos a ver aquí a su izquierda tenemos este enorme edificio de cantera. Este enorme edificio de cantera fue el depósito de la ciudad, donde se almacenaban los materiales para la construcción de templos, casonas y conventos. Se almacenaba principalmente la cantera rosa, o la llamada riolita, el material riolítico, el principal material de construcción de esta ciudad. Pero lo que era el depósito de la ciudad hoy en día es un hospital, el Hospital del Sagrado Corazón o Hospital de Nuestra Señora de la Salud. El edificio, por lo tanto, ya no es visitable, pero a un costado vemos otro edificio. Este edificio, de muros gruesos, barrotes en las ventanas. Aquí fue una cárcel, pero no una cárcel cualquiera. Aquí fue la antigua cárcel para clérigos, la antigua cárcel para sacerdotes. Aquí estuvieron presos José Guadalupe Salto y Mariano Matamoros. Ambos sacerdotes, ambos insurgentes, y ambos fusilados, ejecutados en la plaza principal de esta ciudad. Por ello el nombre de Plaza de Armas o Plaza de los Mártires. José Guadalupe Salto será fusilado el día 9 de mayo de 1812 y Mariano Matamoros el día 3 de febrero de 1814. Cabe destacar que Mariano Matamoros fue el brazo derecho de don José María Morelos y Pavón, y cuando Morelos se entera que lo tienen preso, se dirige con el virrey de la Nueva España, Félix María Calleja, y le ofrece la vida de 200 prisioneros españoles, a cambio de la vida de Mariano Matamoros. Pero Félix María Calleja estaba decidido a acabar con la insurgencia, así que no le hacen caso a Morelos y terminan ejecutando a Mariano Matamoros el día 3 de febrero de 1814 en el portal que hoy lleva su nombre a un costado de la Plaza de Armas, en el portal Matamoros. En represalia, Morelos, al enterarse de esto, ordenó la ejecución de los 200 prisioneros españoles. Así de dura, así de cruel se vivió la guerra por la independencia de nuestro país, hoy México. Pero bien,
estimados pasajeros, aquí vemos este edificio. Este edificio destaca mucho porque es el hotel más antiguo de la ciudad. Es el Hotel de la Soledad, conocido con anterioridad como Mesón o Posada de la Soledad. La Soledad fue construido en el año de 1731 y fue inaugurado por un devoto de esta Virgen, de la Virgen de la Soledad. De hecho, el retrato de esta Virgen lo podrán ver al entrar a este hotel. Y en este hotel se platica que por las noches el espíritu de una mujer va recorriendo los pasillos tocando de puerta en puerta en busca de su madre. Así que espero que nos estén hospedando ahí esta noche. Y aquí a su derecha tenemos el primer teatro que tuvo la ciudad, el Teatro Ocampo, inaugurado en el año de 1829 como el Teatro Coliseo. Este fue el principal centro de entretenimiento para los morelianos de la segunda mitad del siglo XIX. Hasta el año de 1861 que recibe su nombre actual de Teatro Ocampo, porque en este año Melchor Ocampo muere fusilado en Tepeji del Río, actual estado de Hidalgo. Michoacán era gobernada por Epitacio Huerta, gobernador liberal, quien decide renombrar el teatro así en su honor, en honor a su colega, a Melchor Ocampo. Pero bien, estimados pasajeros, ahora veamos a su derecha cómo esta calle nos lleva de manera perfecta. Finaliza, remata con el templo de Santa Rosa de Lima. Otro remate visual, otra calle que nos lleva hacia Dios. Recuerden que aquí en Valladolid y Morelia todos los caminos, todas las calles nos van a llevar hacia Dios, hacia Cristo. Y aquí a su derecha tenemos el Palacio o Centro Cultural Clavijero, todo este edificio, que fue el Colegio de la Compañía de Jesús, el Colegio Jesuita, desde el año de 1582 hasta el año de 1767. El Colegio Jesuita fue clausurado luego de que los jesuitas fueran expulsados de todo el territorio de la corona española. Pero en este colegio, don Miguel Hidalgo y Costilla comenzó sus estudios como sacerdote. A un costado tenemos el templo de San Francisco Javier, el templo jesuita, que observen de las torres verán que ya no hay campanas. Es porque en este templo ya no se llama misa, ya no se llama el culto. Desde el año de 1930 aquí está instalada la biblioteca pública. Fue instalada por el gobernador Lázaro Cárdenas del Río, quien quería darle un uso más apto para todo público a este edificio. Edificio que almacena ahora como biblioteca volúmenes que datan del siglo XVI. Estos libros eran parte de las bibliotecas de los franciscanos, agustinos, jesuitas, Seminario Tridentino y Colegio de San Nicolás. Y hoy son parte de la biblioteca de la Universidad Michoacana, lo que era el Templo de la Compañía de Jesús. Y como les mencionaba, los jesuitas fueron expulsados en el año de 1767 de todo territorio español, ya que esta orden religiosa era muy intelectual y podía oponerse a lo que querían las reformas borbónicas, las reformas en la corona española. Así que los reyes de España no iban a tolerar a una orden religiosa que se sublevara. Terminan expulsándolos de todas sus colonias, de todos los territorios de España. Pero bien, estimados pasajeros, ahora vamos a ver a su izquierda. Tenemos el Colegio de San Nicolás, Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, el colegio más importante de Michoacán a lo largo de su historia. Este colegio fue fundado por Don Vasco de Quiroga en Pátzcuaro en el año de 1540 para brindar educación laica y gratuita a los nativos, a los purépechas. Don Vasco no quería que el colegio llegara aquí a Valladolid porque sabía que iba a perder ese objetivo de educar a nativos e iba a educar a españoles. Dicho y hecho, el colegio llega aquí a Valladolid en 1580, junto con todos los poderes civiles y eclesiásticos. Ahí don Miguel Hidalgo y Costilla se convierte en alumno, llega a ser maestro, y de maestro se convierte en rector de la institución. Siendo rector conoce a su discípulo más importante, a don José María Morelos y Pavón, el que sería su sucesor en la guerra de independencia de nuestro país. Regresamos a la plaza principal, la plaza Benito Juárez, a un costado de la plaza de armas. Y aquí a su derecha tenemos la catedral. Recuerden que la catedral de Morelia es de un carácter cristológico. Y observen arriba de la entrada principal que hay un relieve. Ese relieve es la transfiguración de Cristo. La entrada principal es la que está en medio. La transfiguración de Cristo en el Monte Tabor o Monte de los Olivos. Y a su izquierda tenemos este edificio, que sus pintas nos dan a hablar del uso que tiene. Este es el Palacio de Gobierno, la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, desde el año de 1867. El Colegio de San Nicolás fue fundado, el Seminario Tridentino, como se le conocía anteriormente,
Este seminario fue la institución de educación superior más importante de aquí, de Valladolid, durante la época colonial. En el seminario tridentino fue donde don José María Morelos y Pavón se recibió como sacerdote. Por sus aulas pasaron Melchor Ocampo y Agustín Iturbide. Sería clausurada en el año de 1859, luego de que sus estudiantes comenzaran a apoyar al imperialismo, y Pita su Huerta lo convierte en el Palacio de Gobierno. Ahora aquí a su izquierda vemos unas cuantas casas muy importantes: la Casa de la Fachada Blanca, la Casa de la Conspiración de 1809, la Casa de José María García Obeso, a un costado de la Casa del Diezmo, donde la iglesia almacenaba el 10% de las ganancias de los vallisoletanos. Seguimos viendo, tenemos la casa del señor José María Anzorena y Poncerrada. El señor Anzorena fue muy amigo de Miguel Hidalgo y Costilla. Fue el primer intendente de Valladolid luego del inicio de la Guerra de Independencia. Y él fue quien firmó el decreto de la abolición de la esclavitud en esta ciudad el día 19 de octubre del año de 1810. Seguimos viendo, por acá tenemos esta casona, la casa que le pertenecía al conde de la Sierra Gorda de Querétaro, al señor José María Timoteo de Escandón y Llera. Este caballero era muy acaudalado, muy excéntrico, le encantaban los lujos. De hecho, la mansión es enorme, una de las más impresionantes de la antigua Valladolid. Y en esta casona, donde vivió el conde de la Sierra Gorda, era un hombre bastante acaudalado, bastante excéntrico. Le encantaban tanto los lujos que él se dio el lujo de traer desde las Filipinas una mascota un tanto exótica. Imaginen, él manda traer desde las Filipinas un elefante. Así que imaginen Valladolid del siglo XVIII. Ver pasear por aquí un elefante debió ser algo bastante sorprendente. Un animal de tales dimensiones por las calles de esta pequeña ciudad. Una cosa que no se ve todos los días. Aquí la tenemos, la casa del asesor Terán. José María Terán fue el último intendente de Valladolid antes del estallido del conflicto armado de la Guerra de Independencia. Y observen que por allá esta calle nos lleva hacia San José y por acá nos lleva al Templo de San Francisco. Esta calle hacia dos direcciones diferentes nos lleva a dos construcciones religiosas. Vemos cómo se hacen presentes los remates visuales. Y seguimos bien, a su izquierda tenemos el Templo de las Monjas. Templo de las Monjas Dominicas dedicado a Santa Catalina de Siena. El templo, junto con este convento, este antiguo convento, fue el conjunto de las monjas dominicas. Las dominicas llegaron a su nuevo hogar el día 3 de mayo de 1738. Ellas llegan en una enorme y solemne procesión por toda la calle Real. Esta era la calle Real, se le conoció así. Y las monjas llegan a su nuevo hogar aquel día 3 de mayo de 1738. Llegan a su nuevo hogar y aquellas monjas eran de total claustro. Así que cuando ellas llegan, los vallisoletanos salen de sus casas para ver a las monjas llegar a su nuevo hogar, ya que eran tan de claustro que ni muertas se les volvía a ver. Por lo tanto, los vallisoletanos salieron a ver a las monjas llegar a su nuevo hogar. Las verían entrar para que jamás volvieran a salir. Un episodio único en su vida, ver a estas monjas fuera del convento. Al menos eso nos decía la ley religiosa, ya que las dominicas sí saldrían del convento expulsadas en el año de 1867, luego del triunfo de la República sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo, luego del triunfo de los liberales sobre los conservadores. El edificio, estimados pasajeros, queda en manos del gobierno, quien lo convierte en el Palacio Federal, uso que mantiene hasta la actualidad. Pero la Iglesia Católica en aquel momento continúa administrando dos colegios aledaños. Hablamos del Colegio de San Ignacio y del Colegio de Santa Teresa. El Colegio de San Ignacio educaba a los hombres que vivían en pobreza extrema. Se les enseñaba a leer, se les enseñaba a escribir y se les enseñaba algún oficio para que pudieran vivir dignamente. Mientras que en el Colegio de Santa Teresa se educaban a las mujeres, y la educación que recibía la mujer era el de ser una buena esposa. A la mujer se le educaba para ser una buena esposa. En una ciudad tan católica y tan conservadora como lo era Valladolid, a lo largo del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX. Y el último bastión de esta educación fue el Colegio de Santa Teresa, cerrado en el año de 1914, en plena Revolución Mexicana, denunciado como un centro de enseñanza católico. Pero bien, estimados pasajeros, nosotros ya nos dirigimos a una de las partes más bonitas del centro histórico, a una de las partes aledañas.
vamos a llegar a la fuente más emblemática de Morelia, la llamada Fuente de las Tarascas, oficialmente Fuente de la Fertilidad. La tenemos aquí enfrente, casi a su izquierda. Vamos a ver a tres mujeres que cargan una batea. Atsimba, Heréndira y Tsetzangari son sus nombres. La batea o peribana es un enorme plato, una artesanía típica aquí del estado, la cual está llena de fruta y simboliza la abundancia. La base del pedestal es una yácata. Yácata, traducida al español, quiere decir amontonamiento o agrutamiento de piedra. En la yácata pueden ver unos caracoles, unos espirales que simbolizan lo divino del hombre. Esta fuente está hecha totalmente de bronce, hecha por el escultor José Luis Padilla Retana, colocada en el año de 1984. Y aunque es un emblema muy importante aquí en Morelia, no es la auténtica Fuente de las Tarascas. La auténtica Fuente de las Tarascas fue colocada en el año de 1932 y, a diferencia de esta, era de colores y estaba hecha de barro. Pero aquella fuente fue retirada misteriosamente en el año de 1965. Hay quienes cuentan que la retiraron porque algún político de la época les gustó tanto que se las terminó llevando. Es lo que cuentan, es lo que platican las viejas familias de Morelia. Pasaremos por debajo de uno de los arcos del acueducto y observen por allá aquella callecita que inicia con un corazón. Ese es el callejón del Romance. Y por acá tenemos la capilla de Lourdes. En la capilla de Lourdes nos platican, en esta capilla, que por las noches a los borrachitos se les aparece el diablo en forma de bebé. Así que si quieren conocerlo ya saben qué hacer esta noche. Y aquí a su derecha tenemos la calzada Fray Antonio de San Miguel, la calzada de Guadalupe o calzada de San Diego. La calzada Fray Antonio de San Miguel fue construida en el año de 1732 para que a los fieles se les hiciera más fácil llegar al santuario de la Virgen de Guadalupe. Comenzó a construirse por el obispo de Escalón y Calatayud, la concluye Fray Antonio de San Miguel, a quien debe su nombre. Y por allá tenemos aquella casona roja, aquella mansión de veraneo. Aquella casona roja es el centro cultural de la UNAM y es donde tiene lugar la leyenda más emblemática, romántica y trágica de Valladolid, hoy Morelia. Una historia que nos dice que ustedes por las noches pueden ir caminando por esta calzada, paseando tranquilamente. Y al cruzar por la tercera ventana del tercer sótano de aquella casa, verán salir una mano pálida, aristocrática y amarillenta, pidiendo un poco de agua, un poco de pan. Nosotros le conocemos como la leyenda o la historia de la mano en la reja. Y no quisiera platicarles más, mejor vengan a conocerla ustedes mismos el día de hoy. El día de hoy pueden venir a las 10, 11, 12 de la noche a ver si se encuentran con la mano en la reja, con la mano de Leonor, el nombre de la protagonista de esta historia. Ya saben, pueden venirse a pasear por la calzada de la noche y encontrar a esta mano. Calzada que nos dice que en su estado original tenía 12 bancas de cada lado. Esto para conmemorar el día 12 del mes 12, el día de la Virgen de Guadalupe. Y que también tenía 14 capillas de cada lado, en las cuales servían para que mientras los vallisoletanos llegaban al santuario pudieran realizar una oración durante el transcurso. Por la calzada solo podían circular los españoles. Los nativos tenían que hacerlo por las vías alternas con la cabeza agachada, ya que ver a los españoles a los ojos era una falta de respeto. Pero bien, nosotros estamos llegando al santuario de la Virgen de Guadalupe. El santuario guadalupano, estimados pasajeros, es considerado como uno de los templos más hermosos a nivel nacional, mucho más que la Catedral de Morelia, pero no por su exterior, sino por su interior. El interior sí es bastante hermoso, bastante llamativo. Por el momento no quisiera platicarles más, mejor vamos a bajar primero, vamos a bajar 10 minutos bajaremos en el santuario, para que lo conozcan, tomen sus fotos únicamente sin flash y se lleven un bonito recuerdo de este bonito templo moreliano. Antes de bajar les doy unas cuantas indicaciones antes. Al bajar lo hace primero su servidor, su guía baja primero para que les abra la puerta y bajen con sus debidas precauciones. Al regresar al vehículo, tomamos los lugares que ya tenemos asignados. Los lugares que ocupamos ahorita son los que vamos a tomar una vez que regresemos. Cruzamos por las líneas peatonales para tener nuestras precauciones. Y nos vemos aquí en 10 minutos. Esperamos a que mi compañero Marcelo se acomode y bajamos con cuidado. Sean bienvenidos al Santuario Guadalupano.
Guadalupano, muy precioso, ¿verdad? Bastante impresionante. El santuario de la Virgen de Guadalupe de San Diego. Es aquí donde aplicamos lo de no juzgar a un libro por su portada, ya que la portada, que es la fachada, no llama la atención. De una vez que entre en su laminado de barro cocido pintado a mano, los dejará muy impresionados. ¿Vieron los murales a los costados? Estos murales, obra de Pedro Cruz, originario de Acámbaro, Guanajuato. Y en él representa la evangelización de los pirindas por parte de los franciscanos. El santuario fue construido entre los años de 1708 y 1716. Un interior precioso con este laminado de oro y su barro cocido. Hermoso este santuario, al cual dejaremos atrás. Y ahora vamos a ver, aquí a su derecha tenemos el monumento al hijo ilustre de Morelia. Tenemos el monumento a don José María Morelos y Pavón. Y observen, el caballo que monta Morelos tiene una pata levantada, lo cual nos indica que Morelos murió ejecutado. Morelos muere ejecutado el día 22 de diciembre del año de 1815, en San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México. Si el caballo tuviera dos patas levantadas, habría muerte en combate. Todas las patas sobre el pedestal, habría muerte natural. El monumento fue hecho en Italia por el escultor Giuseppe Lieri, erigido aquí en Morelia en el año de 1913, por el gobernador, el doctor Miguel Silva. Y por acá, estimados pasajeros, tenemos aquella mansión de veraneo, aquella casona de estilo afrancesado. Durante el porfiriato, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, 30 casonas como esas se construyeron por todo el bosque Cuauhtémoc. Y de esas 30 casonas hoy en día solo se conservan 4. Acabamos de ver una de ellas. ¿Qué pasó con las otras 26 casonas? Estas fueron destruidas por sus propietarios. ¿Por qué destruidas? Porque llegó un momento en que el gobierno pidió de regreso los terrenos y los europeos no quisieron dejar sus casonas en manos del gobierno. Así que antes de irse, prefirieron destruir sus casonas antes que dejárselas al gobierno. Y el gobierno convirtió este espacio en el más natural del centro histórico, en el bosque Cuauhtémoc, al cual los morelianos lo llaman cariñosamente como el bosque de San Andrés, que porque entran dos y salen tres. No lo vayan a mal pensar, o sea, entra la parejita pero salen con el policía, por eso son tres. No vayan a mal pensarlo, o sea, no sé qué habrán pensado, o sea, el policía lo saca para que no hagan cosas indebidas, que preste el ambiente, ¿verdad? Pero bien, continuamos viendo la arquería del acueducto. El acueducto de Morelia consta de 253 arcos de estilo romano. No es el más alto, no es el más extenso, pero sí es uno de los más bonitos y conservados de todo el país. El acueducto de Morelia comenzó a reconstruirse en el año de 1785, comienza a funcionar en 1789 y deja de hacerlo en el año de 1910, cuando se cree que ya es un método obsoleto y que no puede abastecer de agua a toda la población de Morelia, de Valladolid. Valladolid desde un principio, posteriormente de Morelia. Pero el acueducto, no sé si lo han visto, aparece en el billete de 50 pesos. Aparece al reverso de don José María Morelos y Pavón. Y podemos ver precisamente una cúpula. A esta cúpula podemos llegar caminando todo derecho por el acueducto. Y es una de las dos cajas de agua que aún conserva. Es una de las dos cajas de agua que aún conserva. Ahí se almacenaba el agua y seguía su curso a fuentes y pilas de la ciudad por un canalito que iba en la parte de arriba. El arco más alto del acueducto mide aproximadamente 10 metros de altura y se extiende por 700 metros a lo largo, el acueducto moreliano. Así que, como pueden ver, el billete de 50 pesos tiene el acueducto y tiene a don José María Morelos y Pavón, dos emblemas de la ciudad de Morelia. Como pueden ver, el billete es muy moreliano, así que al finalizar el recorrido, mi compañero Marcelo y yo aceptamos muy bien los billetes de 50 para que los dejen aquí en su tierra, ¿verdad? Para que los dejen aquí a donde pertenece. Y bien, estamos regresando al inicio de la calzada Fray Antonio de San Miguel, cerca de donde se encuentra el Callejón del Romance que ya veíamos en un principio. ¿Ustedes ya habían oído hablar del Callejón del Romance antes? El Callejón del Romance, para aquellos
que allá en Guanajuato les ofrecen un beso, aquí les ofrecemos el romance completo. Este callejón fue inaugurado en el año de 1965, pero algo curioso es que no se llama del romance porque haga énfasis o haga referencia al romance de pareja, sino porque si visitan el callejoncito, está más para allá, pueden encontrar varios fragmentos del poema del poeta michoacano Lucas Ortiz titulado Romances de mi ciudad. Deberían de visitar el Callejón del Romance, es un espacio muy bonito, muy agradable aquí en la ciudad de Morelia, para tomar una copita y para que aquellas parejitas aprovechen y amarren el amor aquí en Morelia. Y aquí a su derecha vemos cómo los arcos del acueducto se van haciendo cada vez más pequeños cuando el acueducto llega a su fin. Y por acá tenemos el jardín Manuel Villalongín, con la fuente de la diosa Flora al centro, diosa griega. Esta fuente fue un obsequio de la ciudad de Nueva York a la ciudad de Morelia. Y anteriormente a este jardín se le conocía como el Jardín de las Ánimas. Jardín de las Ánimas porque en esta pequeña esquina había una pequeña capilla, la Capilla de las Ánimas. En aquella capilla se convirtió en cárcel para mujeres durante la Guerra de Independencia, la cárcel de las ánimas del purgatorio, y ahí apresaron a las esposas de los insurgentes vallisoletanos, entre ellas a la esposa de Manuel Villalongín. La apresaron con la finalidad de que Manuel Villalongín depusiese las armas, pero cuando él se entera, se le hace un acto muy cobarde que se metan con las mujeres, así que más allá de rendirse, se arma de valor y viene y rescata a su esposa de dicha cárcel, dejando a todos los guardias y a todos los vallisoletanos bastante impresionados. Años después la capilla fue demolida y únicamente quedó el terreno. Sobre el terreno se erigió el Jardín Manuel Villalongín para el año de 1910. Y gracias a este acto tan heroico se le dio el nombre de este importante insurgente. Pero bien, dejamos atrás el jardín más bonito de Morelia. Y estimados pasajeros, qué bueno que se dieron la oportunidad de conocer un poco de la historia de Morelia en este día 2 de noviembre, Día de los Muertos. Que se dieron la oportunidad de conocer la capital michoacana. Pero ahora yo les quiero invitar a que se den la oportunidad de conocer un poco más del estado de Michoacán. Ya que el día de mañana tenemos distintos viajes al interior del estado. El más importante es visitando la zona lacustre. Visitamos Pátzcuaro, Quiroga, Sinsulzan y la isla de Janitzio. Todo esto por 550 pesos, duración de 8 a 9 horas. Es decir, todo el día nos vamos a conocer estos bonitos lugares. Anímense, pidan informes, pueden reservar su lugar ahora mismo, para el día de mañana o para el día que ustedes gusten. Al acercarse a mi compañero Marcelo o a un servidor, váyanse a conocer un poco más de Michoacán. Pero bien, estimados pasajeros, vamos a dar un fuerte aplauso a mi compañero Marcelo, que nos llevó con seguridad en este mediodía, esta tardecita. Nosotros ya vamos a finalizar nuestro recorrido. Y recuerden que al bajar su servidor lo hace primero para que les abra la puerta y bajen con sus debidas precauciones. Mi compañera, la que tiene el letrero de stop, ahorita vendrá por ustedes para llevarlos al Museo del Dulce aquí enfrente. Así que al bajar nos acercamos a ella para cruzar hacia el Museo del Dulce. Con el sticker que llevan les van a hacer un descuento para entrar a la fábrica de dulces. De nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por haber asistido, estimados pasajeros. Si el recorrido les gustó, les agradó, agradecemos su amable propina que podrán depositar aquí en el sombrero al bajar. Si no les gustó, no se lo digan a nadie para que sigan viniendo. Que tengan bonita tarde, disfruten de la ciudad de Morelia, disfruten del Museo del Dulce. Hasta la próxima.